quedarme con todo lo que tiene que ver con lo académico, pero no con lo administrativo. Trabajé, para que tengan una idea, desde residente, en realidad desde practicante hasta jefe de servicio. Trabajé 44 años en el hospital, siempre en ginecología y obstetricia, y desde el año 1992, además trabajo en ética de la investigación y en ética médica, así que toda mi vida la dediqué a trabajar en medicina. Que se imaginarán que vi muchos cambios, porque en 44 años la cosa cambió y no sé si cuando yo empecé era mejor o peor, o si ahora es mejor y peor, no lo sé. La verdad es que no tengo capacidad no conozco tanto y tan ampliamente como para poder hacer un juicio de valor sobre el tema, pero sí hay algo que me queda muy en claro, y es que los avances tecnológicos tienen valor en la medida que alguien los sepa interpretar. Porque si no, no sirve para nada. ¿Para qué sirve algo que yo puedo aplicar tecnológicamente si yo no lo puedo razonar? Si yo no lo puedo utilizar en función de armar mi conocimiento. Y además, entonces, me parece una cosa bastante tonta y primaria, eso de lo que se enojan por los avances tecnológicos, y me parece una tontería los que no entienden que el avance tecnológico tiene su sentido siempre que yo lo pueda pensar. Siempre que, o sea, hay una vieja frase que, para que se entienda esto, que dice: una cosa es pensar para pedir estudios y otra cosa es pedir estudios para pensar. Sí. El problema de la práctica médica en este momento, y no me meto en la profesión, pero si me metiera en kinesiología o me metiera en todo, pasa lo mismo. No es que esto es porque los médicos somos malos, no, es simplemente porque el devenir va empujando a esto. Uno de los problemas serios es una frasecita que ustedes no se imaginan cómo complica en serio la vida del que quiere hacer medicina en serio, que es por las dudas. Si uno pide algo por las dudas, entró en lo que se llama una pendiente resbaladiza. Porque si es por las dudas, la duda siempre va a estar. O sea, no hay sentido en pedir, pero esto no se razona. Este es uno de los problemas. Entonces, ustedes se pueden plantear por qué está charlando de algo que tiene que ver con lo general cuando venimos a hablar de enfermedad trofoblástica. Porque en realidad la medicina no es una ciencia. Y este es un error garrafal, y los que están estudiando medicina tienen que saber que la medicina no es una ciencia. La medicina tiene fundamentación científica, pero la medicina es una práctica social. Se trabaja con los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de la medicina y de su práctica a través de los médicos o médicas? El bien del paciente, no el investigar. El investigar es una cosa secundaria. La ciencia como investigación es una cosa secundaria a la práctica médica. La práctica médica, como fin último y máximo, es el bien del paciente. Ahora, la otra cosa para analizar en ese tipo de cosas es a qué yo llamo el bien del paciente. Yo llamo el bien del paciente a lo que yo pienso que es el bien del paciente, o pienso el bien del paciente como un diálogo entre el paciente y el profesional para entender el paciente y el paciente. Y piensen en su vida cotidiana, no lo piensen siempre desde un lugar que es el paciente es un otro. Uno es paciente a lo largo de su vida, lo ha sido cuando es chico, lo es cuando es adolescente, lo es cuando es joven y lo es cuando es viejo, cuando es adulto y cuando es... En algún momento de su vida uno es paciente, en un ratito aunque sea. Y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que está tan medicalizada. Ustedes fíjense que nos cuesta mucho, en cuando vemos alguna anormalidad, decir, oh, este es un enfermo, esta es un enfermo. Nos cuesta mucho no hacer eso. Y no darnos cuenta que eso es categorizar. Pero solo lo podemos hacer si primero estamos medicalizados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nuestra cabeza piensa que todo corrimiento de una determinada conducta eso es patológico. No que es una variante. Y esto surgió a través de un intento en una época que fue por allá por los años 1970, 1980, de utilizar, ustedes lo deben haber visto alguna vez, si se acuerdan todavía, en
física, esto se llama curva de Gauss, que es la curva de distribución. Acá dentro entra lo que vimos en llamarlo normal. Y acá, 5 y 5, está lo anormal, pero no anormal como lo pensamos los médicos como patología. Anormal porque no está la norma. Se va de esta y de esta línea. Pero acá está entre el 5 y el 10% de los fenómenos. Y si nosotros los pensamos en medicina, más del 10% de los pacientes. Esto no siempre es enfermedad. Y esto es lo que tienen que tener en la cabeza los medicineros. Si no se entiende esto, medicalizamos la vida todo el tiempo. Porque lo que vamos haciendo es determinando la normalidad cada vez más así. ¿Entienden? La vamos corriendo para acá. Entonces cada vez nos queda más gente anormal afuera. Ahora, esa anormalidad es distinto, no enfermo, distinto. Es enfermo si tiene una serie de características que esa diferencia está marcada por signos, síntomas y alteraciones. Si no, es nada más que distinto. ¿Entienden esto? Sí. Esto es muy importante entenderlo en cualquier enfermedad. Hoy vamos a hablar de enfermedad tromboblástica gestacional. ¿Qué es la enfermedad tromboblástica gestacional? Es una enfermedad rara, pero no rara porque se presenta poco. Es rara porque es de un órgano transitorio. Sí. Es de la placenta. La placenta no nos acompaña, bueno, a los varones nunca, pero y vamos a hablar de trofoblasto y enfermedad trofoblástica gestacional. Porque hay una enfermedad trofoblástica que sí tenemos los varones, que es testicular, que es por diferenciación de algunas células germinales. De esa no nos vamos a ocupar, eso es lo que es el neurología. Si ustedes quieren, si a alguno les interesa después profundizar un cachito de manera simple, yo traje bibliografía, después la tengo en un pendrive, se lo piden abajo a Gustavo y se la llevan. Y tienen la clasificación. Como yo no sé si a alguno de ustedes les interesa o no hacer obstetricia y ginecología, no les traje a todos para que lo quieran ver por eso. Pero sí, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué empecé la charla hablando con ustedes sobre el tema este de la diferencia entre normalidad y enfermedad? Porque van a encontrar, si van a los libros del texto, cantidades de diferencias de clasificación que lo único que hacen es confundir. ¿Por qué? Porque es una patología que si bien no es rara, no es frecuente. Entonces, no están unificados los criterios. Los únicos que han tenido unificados los criterios en su momento han sido los ingleses a través de todo su imperio, porque centralizaron en Londres el centro de información, entonces tienen la bibliografía, pero por eso nada más, no por nada. Pero después cada uno tiene opiniones. Entonces, uno de los problemas... Y ven, hola, ustedes trabajan en el libro, nosotros charlamos mientras tanto. Entonces vamos a tratar que recién hace muy pocos años, yo sé que ustedes son jóvenes por ahí, si yo tengo 10 o 15 años, pero en medicina 10 o 15 años es muy joven. En ese tiempo, recién se hicieron las clasificaciones internacionales. Antes, y yo traje un par de clasificaciones listas para que vean la confusión que había, no para que se las aprendan, sino para que vean la confusión. Entonces, la enfermedad tiene una característica muy especial. Está en el cuerpo de la mujer, pero no le pertenece, porque genéticamente y biológicamente es defecto. Y está en defecto que una de las variables ni siquiera tiene genoma materno. ¿Entienden esto? O sea, es un importante total. Entonces, piensen en esto, porque esto es sumamente importante para darse cuenta de por qué hay tanta confusión con estas cosas. Y por qué vamos a tratar de hacer una clasificación diferente. Vamos a ver con esto. Ahí está. Entonces, estas entidades que se llaman enfermedades trofoblásticas gestacionales, hay una que se llama oligotipo, otra que se llama
coriocarcinoma de la gestación, otra que se llama tumor trofoblástica epiteloide y el tumor del lecho placentario. ¿Qué características tienen estas? Después vamos a ver cada una de estas en particular y van a ver un gráfico. Y simplemente se van a llevar. Y si no se entiende, párenme en el momento que vamos hablando y yo se los explico en este momento. No esperen terminar y después me dicen esto no lo entendí, porque si no, no entienden todo lo demás. Está, pero entienden estas entidades, mole galactosis, coriocarcinoma de la gestación, tumor trofoblástica epiteloide, lecho placentario, con sus variables, mola completa, parcial, en una sola, son las enfermedades trofoblásticas, son las entidades histopatológicas. Esto es la enfermedad inicial. ¿Está claro? Es cierto que cada uno de estos puede derivar de una mola, pero también puede derivar de un embarazo normal. Esa es la primera conclusión que no tiene que tener. La mola no es un embarazo normal. Pero el coriocarcinoma, y estos otros dos tumores pueden derivar de una mola, pero también de una placenta normal. ¿Está claro esto? Esto no está aclarado todavía por qué puede pasar, pero sí lo que se sabe, cada vez con más fuerza, y no solo para esta entidad, es que hay un momento en donde se produce la disrupción de la célula, y esa célula arma una línea de reproducción que termina siendo oncológica. ¿Entienden? O neoplásica, si la quieren llamar. ¿Entienden esto? Sí. Entonces, hoy vamos a hablar como enfermedad trofoblástica o tumor trofoblástico postgestacional, que es aquel que es consecuencia de haber tenido alguna de estas cosas en la gestación, o un embarazo normal. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de entidades clínicas, y acá están las dos divisiones, tenemos la enfermedad trofoblástica de la gestación, que son esas que acabamos de nombrar. Mola, tumor coriocarcinoma, tumor trofoblástico del lecho placentario o tumor trofoblástico epiteloide. Esos cuatro son esos. Pero después podemos tener el tumor trofoblástico gestacional o la enfermedad trofoblástica. ¿Por qué se los puse los dos? Porque lo van a ver así en las distintas bibliografías. Uno lo llama tumor trofoblástico, otro lo llama enfermedad trofoblástica postgestación. Sí. Perdón, es que la interrupción lo interrumpí. Ahí está prendida. ¿Ves? Sí, ahí ya está prendida. Acá tiene particular. Ahí mismo o más. Por ahí si ustedes vienen y lo bajan un poquito. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Buen día. Gracias. Chao, gracias. Pues, ¿me pudieron seguir más o menos? Sí. Bien. Vamos a ver si esto se ve de alguna manera. ¿Qué pasa con la mola completa? La mola completa, por alguna razón que es difícil de conocer, porque todavía no ha sido claramente establecido, hay un óvulo que tiene 0 carga cromosomal. No tiene cromosomas. ¿Entienden? Por lo tanto no tiene carga genética. Pero que es rarísimo, no se anula, sino que es capaz de recibir al espermatozoide. ¿Entienden? Es una célula anormal, sin núcleo, desde el punto de vista genético, podrá tener la figura del núcleo, pero no tiene cromosomas, pero permite que entre el espermatozoide y permite que ese espermatozoide se duplique. O sea que toda la carga de cromosomas es del espermatozoide. ¿Sí? Y acá hay un error en este gráfico. Y por eso les quiero mostrar. O sea, acá hay un error. Pero lo copié a propósito y no lo corregí para que lo vean porque lo van a buscar en un libro y se lo van a encontrar. Entonces los confunde. Esto es XX. No hay ninguna posibilidad que sea XY. Porque es un espermatozoide que se divide y duplica la carga genética. Si ustedes lo piensan, este embarazo, porque es un embarazo, aunque parezca mentira, es extraño a la mujer. Excepto, y esto es cierto, también lo van a encontrar en los libros de repente, pero no quiero que se confundan con eso. Acuérdense que hay cromatina en el citoplasma. Recuerdan que hay una que es
mitocondrial, que es la que permite hacer el seguimiento genético de la especie humana. Bueno, eso, pero desde el punto de vista genético pesado, tiene cero la madre acá. La otra posibilidad es que, como ese óvulo es anormal, sí permita la entrada de dos espermatozoides, porque no tiene los mecanismos de regulación. Ustedes saben que cuando entra uno de los espermatozoides se produce una modificación en la membrana pelúcida y no deja entrar a más. Bueno, acá sí lo deja entrar. No se conoce. Y acá sí está la posibilidad de XX o XY. ¿Está claro? Si entran dos que son XX, va a ser XX también. Si hay dos que son X, uno es XY y otro es XX, va a ser XY. O sea, es X y XY, acá va a ser XY. ¿Sí? ¿Se entiende, Rey? Claro, y en el anterior sería 23XY. 46. 46. Se duplica. Siempre llega al número de especie. Serían siempre, o sea, o XX o Y. Ahora, si hay uno solo, tiene que ser. ¿Por qué no puede ser Y? Porque no hay otro espermatozoide que No, supongamos que acá, ¿por qué no pueden ser los dos Y? ¿Por qué esto no puede ser Y? Porque hay una regla que es básica. Las únicas células que sobreviven con solamente cromosoma Y son los espermatozoides. Para el resto de las células es letal si no hay un cromosoma X. ¿Está claro? La especie humana no tiene capacidad de duplicar, de reproducir células, excepto la gameta, que no tengan un cromosoma X. ¿Está claro esto? O sea, en el caso de que pase, no va a ser compatible con la vida y no se duplica. No, ni siquiera se va a formar. Claro. Por eso el de arriba es solo XX. Bueno. Claro, está mal acá. Esto está mal, yo lo copié a propósito y cuando lo vi dije, esto está mal, pero se los voy a dejar porque lo mismo pasa si cuando cursen obstetricia, los libros, a ver, les explico esto y después seguimos con esto. Los libros para la facultad deben tener lo que se llama arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Un grupo de notables de una especialidad determinada lee el libro y lo autoriza como libro de texto para la facultad. Desde 1978 en la República Argentina no hay arbitraje. Entonces cada uno hace su libro y lo pone y nadie lo mira. Entonces después aparecen los errores y en esos errores nadie los corrige. Y la gente se vuelve loca tratando de estudiar porque de repente le dicen, cuando encima de esto, como en el caso de, porque eso lo digo de obstetricia. En obstetricia hay toda una parte que se llama distocias de posición, no sé qué, según cómo está ubicada la cabeza del feto respecto a la pelvis materna, y las siglas para los que están estudiando son absolutamente nuevas, no las conocen, y si encima le ponen mal las letras, bueno, a ver, académicamente, para explicarlo, y no irme por la rama, es un quilombo, para que no entiendan, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo mismo pasa, por eso lo dejé esto, porque si yo tengo 23X acá y se duplica, lo único que puedo tener es 46XX. Es cierto que haga magia, no tengo cómo haya un XY. Bueno, fíjense, ven que acá dice XX. Bueno, esto, si ustedes lo miran en su casa, les puede pasar una hora tratando de entender por qué tienen un XY, porque es un error de tipeo. Bueno, acá es distinto, acá sí puede haber XX o XY, porque son dos espermatozoides. Lo que no puede haber es II. ¿Por qué no puede haber II? Porque es letal. Y esta es la otra posibilidad, que un espermatozoide que no haya hecho, ¿se acuerdan que cuando se producen los gametos hay una división que se llama meiótica, en que se pierde una de las cargas, se expulsa uno de los globos para que quede uno de los pronúcleos, para que queden 23X o 23Y. Si no, en cada una de las cosas, si yo acá tuviera un óvulo con 23, estaría en cada una de las reproducciones estaría aumentando el número de cromosomas. Tiene que haber previamente una reducción de la carga cromosómica para que cada gameta tenga la mitad. Bueno, acá hay una alteración en donde lo que sucede es que la carga de cromosoma es de 46, el óvulo es 0 y teóricamente se podría producir o un 46X o un 46Y, eso da lo mismo. Pero lo que sí es seguro, esto casi no se ha visto nunca una mola así.
¿Entienden? Los mecanismos de bola son estos dos. Hay alguna comunicación excepcional, pero no se ha podido probar claramente. Que sea la fecundación por un cromosoma por un espermatozoide que no hizo su división meiótica. ¿Está claro? Si no se entiende, me dicen, El espermatozoide, cuando se divide en la segunda división meiótica, tiene 23X o 23Y, pero uno de los núcleos, de los pronúcleos, es expulsado y queda con el núcleo del 23Y o del 23X, depende. Ahí no pasó, pero cuando pasa eso, hasta ahora no se ha descrito genéticamente que esto sea así. Pero es una opción, lo tienen que saber, pero no hay una opción. Ahora acá, eso es una bola completa. Lo que vimos hasta ahora, esto es una bola completa. Los tres. Los dos mecanismos de arriba. Claro, no buscas. Esto es bola completa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes miran la carga cromosómica, es normal para la especie humana. ¿Pero qué tiene de anormal? Que toda la carga es paterna. ¿Sí? Entonces, en lo que se llama dispermia, porque es el error por el espermatozoide, y se denomina, que es lo que van a encontrar en el libro, partenogenona paterna. Quiere decir que toda la carga de cromosomas que hay ahí adentro es del padre. La madre es ajena a este embarazo. Lo único que aportó es un óvulo vacío de contenido genético. ¿Queda claro? Sí. ¿Podemos avanzar? Ahora, se ha visto, ya después vamos a ver las características de todo esto, pero ahora, por ahora sepan cómo se forma. Ahora acá, ya la cosa es distinta. Acá lo que tengo son cromosomas de ambos. Tengo una carga de 23 de el óvulo, que siempre va a ser el X, obviamente, pero puedo tener tres mecanismos o que entren dos espermatozoides, o que entre un espermatozoide de cada uno de los tipos, y de esa manera, acá entran dos con X, acá entran dos, uno con X y otro con Y, o acá entra uno con XY, ¿sí? Y la alteración que se produce acá es que ocurre esto. Da una diandria, es decir, tiene doble carga paterna, pero tiene carga materna. ¿Está? Y da lo que se da a llamar una triploidía. Fíjense que este huevo o cigoto tiene 69. X, 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 Y, X, Y, pero fíjense que siempre tiene una X por lo menos. Acá es cierto que tiene ambas cargas, tiene carga materna, tiene carga paterna, pero no hay Y. No hay. Primero, no lo podría ver porque para eso tendría que estar ausente en el materno. Y segundo, porque es letal. Y hay una posibilidad que el que aporte los 46 cromosomas en vez de los dos sea la madre, con un solo espermatozoide normal. Eso no desarrolla muerte. Desarrolla aborto hidrópico y se muere ahí nomás. ¿Sí? Entonces, los mecanismos son por dispermia que genera una diandria de origen de las molas parciales. ¿Está claro? Si tiene una disginia, que sería esto, es decir, una doble carga materna, no es mola. ¿Podemos seguir avanzando? Sí. O sea, molido. No. A ver. Esto es lo que yo les decía, esto ni se le ocurra copiar, no lo tomen en cuenta, es para que vean, hasta el año 1947, 1946, que para ustedes es un siglo, pero es un año antes de que yo naciera, porque yo tengo 74 años, esto era la clasificación. ¿A ustedes les parece que esto puede ser
seguramente benigna, probablemente benigna, posiblemente benigna, probablemente maligna. ¿Qué cosas entran dentro de probable, posible? Aparentemente. ¿Cómo? Aparentemente. Bueno, ustedes imagínense que esto reinó, aunque ustedes les parezca raro, hasta hace 10, 12 años. Con lo cual, esto lo que provocaba, y es por esto empecé la charla como yo empecé, lo que provocaba era esta confusión de que cada uno decir lo que quiere. Una cosa es tener opinión, y está bien tener opinión, pero la opinión tiene que estar fundada para transformarse en conocimiento. Si no está fundada, es opinión. Ahora, ¿qué pasa en medicina con la opinión? Y esto ya les tiene que haber pasado a ustedes como estudiantes. La sociedad, cuando hace una pregunta, yo digo la sociedad para no decir una persona en sí, cuando hace una pregunta, la hace porque el otro cree que sabe. Y si estudia medicina, sabe más de medicina que el que está en la verdulería. Y si estudia ingeniería, sabe más de ingeniería que el que está en la panadería. Entonces, la respuesta no puede ser opinión. Porque si es opinión, es igual que la del otro. La del otro también lo hubiese opinado si no tiene fundamento. Tiene que ser fundamentado. Y la mejor fundamentación, cuando uno no tiene idea de un tema, es no sé. No llenen de dudas a la gente, ni como estudiantes ni como médicos. Si no saben, díganle no sé. Es más, si tienen algún compromiso, díganle voy a investigar, veo, qué, y te contesto. Pero no salgan del paso, porque para el otro es una respuesta jerarquizada. Porque lo hizo, porque cree que sabe más. Aunque ustedes no tengan ni idea cuando se lo pregunta, pero no importa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad trofoblástica gestacional? Hasta hace 2 décadas más o menos, fundamentalmente por la hemorragia. Porque el 90 y pico por ciento de los casos producen hemorragia del primer trimestre. ¿Sí? Pero, como desde hace más o menos 2 décadas y media, y esto no tiene que ser engañoso, cuidado. Nosotros, lo que yo voy a decir ahora es en la generalidad de la atención de un servicio que está en una ciudad, porque en el campo no necesariamente es así. Y en la propia ciudad, acá todavía llega un porcentaje muy alto de mujeres a lograr su embarazo después del primer trimestre. Con lo cual, esto que yo les voy a decir ahora es si idealmente todos los embarazos fueran controlados desde el primer momento. Es decir, cuando la señora que está embarazada tiene... Y acuérdense de eso, por favor. No sé si alguno se va a dedicar a obstetricia, ginecología, pero no importa que hagan medicina general o que hagan neurología. Son mujeres embarazadas. No son ni mamitas, ni gorditas, son mujeres embarazadas. Porque se embarazaron, no perdieron ninguno de sus derechos ni ninguna de su integridad. No son un estuche. Y lo único que pasa a ser importante es el embarazo. Entonces, son mujeres embarazadas, y si las mujeres embarazadas tienen la suerte de poder empezar su control en el primer trimestre, casi todas llegan a un diagnóstico precoz de la mola en la segunda ecografía. Porque en la primera puede ser que no se vea embrión, o que se vea un embrión con una placenta rara, una cosa extraña, pero cuando haga la segunda, si está por encima de las 12 semanas, ya tendría que aparecer. ¿Y la primera ecografía? En el primer trimestre, en general, se hace dentro de las 12 semanas, 10, 12 semanas, según cuando consulten. Pero si consultan a las 4 semanas, se la van a hacer a las 6. Ok, entonces 6 semanas sería lo ideal, o estaría bueno. No, lo ideal sería que la hagan dentro del primer trimestre, antes de las 12 semanas. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque eso indicaría un control precoz del embarazo. Pero la segunda es porque, aunque a ustedes les parezca raro, sí, a él no les parece raro, todavía en nuestro ambiente, por ejemplo, acá en Lanús, cerca de un 25 o un poquito más, en algunos casos, hay amenorrea incierta.
Las mujeres no saben cuándo fue su última menstruación. Por distintos motivos. Desde motivos culturales, educacionales, hasta motivos de irregularidad, infinidad. O sea, hay un número muy importante de mujeres que no saben cuándo es su última menstruación. Entonces, y eso que esa última menstruación tenga una diferencia de 30 días después para el embarazo es fundamental, porque no es lo mismo tener un embarazo de 24 semanas a un embarazo de 28 semanas, un embarazo de 34 semanas a un embarazo de 38 semanas. Y si la ecografía precoz tiene muy poca desviación estándar, la ecografía precoz tiene 1 o 2 semanas de desviación estándar, en cambio, la ecografía tardía tiene una desviación capaz que de 3 semanas, con lo cual ya no me sirve para nada en cuanto a edad gestacional con certeza. ¿Entienden esto? Entonces, más allá de esta patología, lo ideal es tener por lo menos un estudio, es decir, medición de la panza o palpación de la panza, tener malla hemorrágica, que tenga un dosaje de beta-HCG que diga que está embarazada, y ecografía en el primer trimestre, por lo menos. Si esto no es así, que sigue siendo en un porcentaje muy alto, 25% es el cuarto de la población. Si eso no es así, hay que tener en cuenta estas cosas. La primera cosa que hay que tener en cuenta es las hemorragias del primer trimestre. Frente a una hemorragia del primer trimestre, yo tengo que investigar. Uno de los diagnósticos posibles es enfermedad trofoblástica. El tamaño uterino, que tenga un tamaño uterino, que la señora viene y dice, estoy embarazada de 2 meses y tiene la panza por acá arriba. Eso llama la atención, como el 40 o 50% de los casos, el aumento exagerado del tamaño uterino puede ser un embarazo gemelar o una muerte. Que tenga hiperemesis, no que tenga vómitos del embarazo. Los vómitos del embarazo son una cosa. La hiperemesis es vómitos del embarazo a un nivel que la deshidraten o la desnutre al paciente. ¿Entienden eso? No cualquier tipo de vómito es hiperemesis. Después lo van a ver si no escucharon obstetricia ustedes, ¿no? No, todavía no. Bueno, si tienen preeclampsia, ¿qué es esto? Aumento de la tensión arterial, todas las modificaciones que se producen, pero precozmente. La preeclampsia es un síndrome que aparece en general de la segunda mitad en adelante. Si la mujer está en la primera mitad del embarazo y empieza a tener signos altos, hay que estar atento. Si yo sumo cada una de estas cosas, con mucha más razón. ¿Está claro? La ecografía va a ser determinante para empezar a hacer cambios. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga una ecografía en la que tengo alteraciones y veo un feto. Bueno, eso lo voy a tener que hacer un seguimiento. Porque ahora vamos a ir viendo cómo se clasifica eso. ¿Sí? La enfermedad trofoblástica puede tener complicaciones que no son neoplásicas. Después vamos a ver las neoplásicas, pero que no son neoplásicas. Una de las más importantes es el hipertiroidismo trofoblástico. ¿Por qué? Esto se debe a que esa mola, que es todo placenta, como tiene capacidad de producción de gonadotrofina, acuérdense que la gonadotrofina es igual que la hormona tiroides, y todas tiene 2 partes, alfa y beta. ¿Se acuerdan de esto por fisiología? Bueno, si yo tengo una carga que en vez de ser de 1000, 2000, 3000 miliunidades es de 100.000, como la parte alfa es igual para todos y tiene cierta acción desde el punto de vista estimulador, como es tan grande la carga, me va a producir hipertiroidismo, probablemente. Ese hipertiroidismo tiene que estar muy alerta uno, porque no se trata como el hipertiroidismo, se trata no se trata con droga antitiroidea. Se trata, primero sintomatológicamente, porque se han visto casos, acá lo hemos visto, se han visto casos en donde se produce una tormenta tiroidea. Entonces lo que hay que tratar es con metabloqueantes, con lo que haga falta para yugular el episodio y después ver. Y ahí es importante saber, en el medio de todo esto, cuál es la frecuencia de aparición de esto. Bueno, para las molas completas, la frecuencia de aparición es aproximadamente una molar cada 1200 embarazos. ¿Está? Cada 1200 embarazos una mola. Así,
que si yo atiendo 5.000 partos en un servicio, o 3.000 o 2.000, voy a tener una proporcionalidad determinada. Ahora, acá tengo que hacerle otra advertencia importante. Cuidado con las estadísticas que leen en algunos libros. Si yo les contara la estadística que teníamos nosotros cuando yo era jefe de servicio de ginecología, y esto no lo anoten, escúchenlo, nosotros teníamos una incidencia de 1 cada 400 embarazos. ¿Cómo podía ser que teníamos 1 cada 400? Porque la estadística está hecha en Estados Unidos y no acá. No, acá también es en 1200. En Estados Unidos, después les cuento una cosa que es rarísima, pero ¿por qué piensan ustedes que se les confunde que nosotros... No, hay buenas estadísticas en esto acá en la Argentina. Hay 2 o 3 centros que han hecho bastante buena estadística. Tenemos centro de derivación, porque tenemos el hospital oncológico al lado. Entonces, lo que pasaba es que de los otros servicios nos mandaban. Entonces, cuando nosotros publicábamos trabajos, teníamos que especificar. Es decir, miren, nosotros tenemos una incidencia de esta cantidad, porque en realidad estamos recibiendo los de la región. No es que somos, que nosotros tenemos. Esto es importante cuando uno lee trabajo. Cuando uno lee la bibliografía general son los famosos papers. Cuando uno lee paper, tiene que saber si eso es un centro de derivación o un centro especializado, por ejemplo. Porque la estadística que le va a dar es buena para tenerla en cuanto a cómo agrupa muchos casos. Va a haber todas las variantes posibles, pero tiene que saber que eso no es la realidad. Y hay un fenómeno, en respuesta a esto que decía recién, que ni los norteamericanos saben explicarse para ellos mismos, y que es que todas las poblaciones que dan hacia el Pacífico tienen una tendencia a tener más alto porcentaje que las que dan sobre el Atlántico. No hay todavía una explicación que tenga que ver, más allá de una serie de estudios que se hicieron de orden, digamos, racial, para decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con costumbres, sobre todo alimentarias. No se sabe muy bien todavía qué es lo que pasa, no se conoce, pero por ejemplo, en Asia, lo que da hacia Occidente tiene menos carga que lo que da hacia Oriente. Pero no tiene que ver con los pueblos, sino con distribución geográfica. Y en Estados Unidos tienen una mayor carga en la costa del Pacífico que en la costa del Atlántico. Está en estudio. Hace años que se viene estudiando porque originariamente esa era lo que se conocía y entonces se estudiaba y se buscaba. Por eso ustedes, si buscan en una bibliografía más o menos antigua, van a encontrar que se habla de una degeneración de un embarazo. En realidad, porque se pensaba que degeneraba por alguna razón el embarazo, que era un embarazo normal que degeneraba. Cuando se empezó a ver lo que pasaba genéticamente y cromosómicamente, se entiende que las molas son molas desde el comienzo, no es que se degeneren. Pero ¿qué pasó? Las causas etiológicas se corrieron para atrás. Lo que mueva el curso. Se apagó la pantalla. No, el mouse capaz. El mouse del touchpad. No. Es lo que está en la compu del cursor. No. Pero está bien, no es que se apagó esto. Esto es lo que se apagó. Por eso se apagó, porque yo lo veía. Bueno, se apaga de vuelta la computadora y lo mismo que se acerca y ya está. Sí. Bueno, ¿se entiende esto que les acabo de explicar? O sea, hasta que, a ver, ¿qué pasa? Se corrió, porque ahora lo que no sabemos es por qué se produce esta deformación bueno, vamos a ver si a ver si lo ven así. Lo que no se sabe ahora es por qué se producen estas alteraciones, y volvemos a lo mismo, si son alimentarias, si son por hábitos, si son raciales. Con lo cual, si bien ahora se sabe que la mola es genéticamente una entidad, lo que no se sabe es por qué. Esa alteración genética. Bien. Las otras cosas que pueden pasar son respiratorias, cardíacas. Esto es muy importante en algunas molas muy agresivas porque terminan las mujeres, las pacientes, en terapia intensiva por falla cardíaca, por distintas. ¿Sí? Sobre todo, ¿sí? Al principio, cuando se evacúa la mola, cuando se hace la terapéutica, no se toman los recaudos suficientes para saber que se está movilizando gran masa de tejido, que se puede producir grandes hemorragias y que se pueden producir alteraciones hemodinámicas importantes. ¿Está claro?
puede haber otras formas de la coagulación. No me quiero meter en todo eso porque cada una es como para una. Pero entonces, ¿cómo yo sé si cuando se me presenta una mola tengo riesgo o no tengo riesgo de que se desarrollen estas cosas? El hipertiroidismo, todo esto que no es neoplasia. Si cuando hago el examen físico pasa esto, o encuentro estos signos o síntomas. ¿Ven? Sí. ¿No se ve? Sí, sí, es que me da el reflejo. ¿Eh? Me da el reflejo. Pero Ah, me da el reflejo. Y en los análisis de laboratorio, ¿se ve mejor así? ¿Sí? Sí. No, si ven, ¿ven? Tiene proteinuria, hipotermia. Si tiene alguna de estas cosas, uno tiene que estar atento de que esa señora no vaya a ser una complicación. Yo les muestro la diapositiva, no se las leo una por una, porque yo tuve un profesor que decía que los que vienen a una charla o los que están en una clase no saben del tema, no son analfabetos, saben leer la diapositiva, no hay que leerse. Entonces, pues, bueno, acá sí vamos a leer algunas cosas. ¿Se acuerdan las entidades? Sí. Mola completa, mola parcial, coriocarcinoma, tumor de lecho o tumor epitelial. Son las entidades. Bueno, si ustedes tienen este gráfico y se lo conocen, ya entendieron qué es la diferencia. Porque, ¿qué es lo que sucede? El tipo de tumoración, o sea, lo que abarca la enfermedad, es universal desde toda la placenta, en el caso de la mola completa. Por eso se llama mola completa. Es focal entre la mola parcial. Vaya, se llama parcial porque es focal. Y no tiene en estos, ni en el coriocarcinoma, ni en el tumor, no tiene vellosidades. Porque es un tumor macizo. Eso lo hace la primera diferencia. ¿Está? ¿Ven que hay vesículas? ¿Ven? Acá no hay. Acá hay vesículas grandes, acá hay vesículas pequeñas. Después yo me voy a mostrar para que lo vean. ¿Qué es lo que se hace en la hiperplasia que lleva a que esto sea una tumoración? El sincicio. Cito y sincicio en la mola general. Foco de sincicio en la parcial. En el coriocarcinoma es ambos, pero neoplásico, no ya como una entidad molar. ¿Se entiende? Y en el caso del tumor del lecho y epitelial, que yo se los nombro, sepan que existe, porque hay que saberlo, pero imagínense que en el mundo hay más o menos descritos 2.000 o 3.000 casos. Punto, nada más. Con lo cual no hay estadísticas reales de qué pasa. Se sabe, se sospecha, porque se ven casos individuales comunicados, pero no hay casuística. Son de células intermedias. Esto se descubrió hace muy poco. Hay sincicio, hay cito, pero hay células intermedias. Unas células que son indefinidas en la placenta, que van para un lado o que van para el otro, pero que tienen una capacidad que es muy llamativa, que es la capacidad de penetración del miometrio y de los vasos. Con lo cual, si ustedes tienen un tumor que tiene capacidad de penetración de los vasos, tienen el juego justo para pensar en la metástasis. ¿Entienden? Y ahí hay que pensar dos cosas distintas. Y esto ténganlo muy en claro. Una cosa es una metástasis y otra cosa es una embolia. Como estos tejidos tienen capacidad de invadir los vasos, a veces se sueltan pequeñas porciones de ese tejido, embolizan, por ejemplo, embolizan en el pulmón o embolizan en otro lado. ¿Sí? Pero siempre tienen una característica, son intravasculares. En cambio, las metástasis son extravasculares, por más que hayan ido propio sanguínea, y están en el tejido propio de cada órgano. Es decir, no es lo mismo una microembolia de una mola en el pulmón que una metástasis. Son dos cosas ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vascularización? Y acá está uno de los hechos fundamentales. La mola completa es avascular. Cuando ustedes vean... Claro, porque tiene el cito no tiene el eje. Cuando vean obstetricia van a ver que el eje de la placenta, cada una de las
está recubierto. ¿Por qué está recubierto? Porque en realidad lo que tiene que haber del otro lado, en la parte de la placenta fetal, son los vasos fetales, o sea, los lagos fetales. Los lagos van a un lado, las velocidades placentarias del otro. A través de esa membrana es que se producen los intercambios. En el humano no se mezcla la sangre de la madre con la sangre del feto. ¿Está claro? Si tienen dos circulaciones separadas, lo que no quiere decir que no haya sectores de comunicación. Los hay porque se rompen cada tanto vellosidades y todo. Si no, no tendría ningún sentido la enfermedad por el VIH. Sí. ¿Entienden? Para que haya una enfermedad tiene que haber contacto. Quiere decir que en algún momento lo hay. Bien. Acá sí hay capilares, en algunas vellosidades y no en otras, en la mola parcial. Y acá, en estos tumores, es lo típico de los tumores oncológicos. Hay una vascularización anárquica y progresiva. Embrión. Lo que se descubrió es que en algunas molas completas, hasta los 4 milímetros había embrión. Había un embrioncito de 4 milímetros. ¿Y por qué no se siguió desarrollando? Porque es hasta donde puede crecer un embrión por inhibición. Como no tiene vasculares, se reabsorbe. Al no tener la placenta, no tener vasos, hasta 4 milímetros por inhibición crece, digamos. El límite de crecimiento de cualquier embrión por inhibición es hasta los 4 milímetros. A partir de ahí necesita vascularización. Si no hay vascularización, se reabsorbe. ¿Y cómo estaría compuesto ese embrión? Absolutamente anormal, pero lo que pasa es que como de 4 milímetros y sería todo paterno el genoma. ¿Pero tendría epiblasto e hipoblasto? Claro, hasta los 4 milímetros, hasta el desarrollo de los 4 milímetros, es un poquito más de una gástrula. Sí, desarrolla, hasta ahí desarrolla. Lo que no hay es, porque fueron halladas, o sea, ¿cómo se hizo? Cuando se empezó a poder hacer la evacuación de las molas precoces, muy precoces, o sea, porque antes no había manera, porque antes se pensaban que eran las embrionadas, pero cuando se empezó a hacer muy precoz la evacuación, y sobre todo cuando se pudo hacer por succión, no por raspado, cuando se hace por succión el volumen es chico, cuando es muy chiquitito, y va un frasco. ¿Se entiende? Todo el tejido. Y lo que hicieron fue analizarlo, porque algunos sospechaban que podía ser eso. Entonces hicieron investigación y encontraron tejido embrionario. ¿Está? En el caso de la mola parcial, incluso puede llegar a término el embrión. Ahora, siempre tiene malformaciones severas y difícilmente sea compatible con la vida. ¿Qué podría pasar si yo me encuentro en un embarazo de término una sola molar muy importante, como si fuera una mola completa, y un feto de término normal? ¿Cómo podría explicarlo eso? Una mola completa, a término. Mola completa. Sí, una mola completa y un embarazo y un embrión normal. Pero ¿y cómo hizo? ¿Se hizo vascular? ¿Cómo hizo para crecer? Es mi pregunta. ¿Cómo llegó a ser un embrión? No un embrión, un feto de término, nace. El embarazo normal pudo haberle provisto de Mirá. Claro, En que uno desarrolló una mola y el otro desarrolló un embarazo normal. Se lo hemos visto. ¿Entienden? Entonces yo se los cuento para que hagan ejercicio de pensar, porque uno tiene que pensar en esto. Bueno, ¿entendieron todas las diferencias que hay acá? Sí, tengo una pregunta. Sí. En la mola parcial se puede llegar a término. Sí, malformados 69. Sí, obvio, pero en las ecografías se ven las malformaciones y se le avisa a la madre. Por supuesto. Sí. Igual los que llegan a término son los que no tienen control directamente, capaz. Sí, a veces hay personas que no quieren que se haga nada. Por eso, porque mi Lo primito mismo nos ha pasado nació con muchísimas malformaciones y se le avisó a mi prima, no le dijo tenés una mola parcial, se le avisó a mi prima y le dieron la opción del aborto y ella decidió seguir con el embarazo. Bueno, nosotros hemos visto esto, por ejemplo, en enfermedades encefálicas. Entonces, bueno, eso es lo que yo le dije. Yo cuando empezamos a charlar dije una cosa, o sea, yo hace muchos años que trabajo
una lucha muy grande fue el que se hace, o sea, que se respetaran los derechos de los pacientes, pero que cuando se respetan los derechos de los pacientes, se acepte la opinión después del paciente. No que yo le respeto el derecho siempre que esté de acuerdo conmigo. Claro, la señora tiene derecho a abortar si cree que el feto es anormal y no. Entonces yo no estoy de acuerdo y no quiero hacerlo. Bueno, no, o sea, si lo expresó y tiene el derecho, hay que hacerlo. Nosotros tenemos un comité en este hospital, el comité de ética, que funciona desde el año 1997. Ahora ya no, porque la señora vive, pero está muy, muy viejita y se retiró del comité, que era la representante de la comunidad. Y en una discusión, antes de que se hicieran las leyes de aborto, antes de interrupción del embarazo, entonces, antes de esto, a nosotros nos venían muchos casos de anencefalia. Entonces, en una de las discusiones, una señora que había pedido la interrupción del embarazo por anencefalia, porque era absolutamente inviable, además, casi en la ecografía se veía claramente que no tenía calota, no era que daba dudas, no había duda. Y esta señora era muy creyente, o sea, practicante, y dijo una frase que a nosotros nos sirvió después para siempre. Ella dijo, si fuera mi embarazo, yo lo seguiría hasta el final por convicción. Pero no tengo ningún derecho de obligar a esto a una persona que piense esto. Bueno, cuando uno dice derechos del paciente, dice derechos del paciente. No dice derechos del paciente, a mí me parece que está bien. Dice derechos del paciente. Bueno, entonces, si yo estoy acá, o estoy en el camino de ese embarazo, tengo la obligación, pero no en este caso nada más, en cualquier caso, no, y cuidado con esto, no preocupar a la familia hasta que yo no tenga certeza. Porque muchas veces en las ecografías aparecen cosas que después en el control, uno o dos veces, bueno, está más. Entonces, estar seguro que no sea una cosa propia del estudio. Ustedes saben que las ecografías son muy operador dependientes. Más, se recomienda que cuando uno está en seguimiento lo haga siempre la misma persona. ¿Por qué? Porque puede variar incluso de cómo se ve. Claro, nosotros también vemos una cosa, ¿no? Son muy operador dependientes. Entonces, y nunca se olviden, cuando vean obstetricia, ¿no? Las cosas que yo cuando tengo algún método, ese método es un método indirecto. O sea, yo tengo una medida y antropométricamente en una tabla pienso que esa medida corresponde a tal edad gestacional. Nunca veo la edad gestacional. ¿Está claro? Entonces, las tablas tienen que ser propias de esa población, por ejemplo. Porque si no son de esa población, a todo petizo lo llamo retardo del crecimiento y a todo alto lo llamo gigante. O sea, tienen que ser propias de una sociedad, de una sociedad determinada. Y esto se lo digo con causa y conocimiento, porque con un grupo de gente de este hospital, desde el año 1996, trabajamos en comunidades del Chaco. Fundamentalmente en comunidades POM. Históricamente se fueron las llamadas TOBA, pero su nombre propio es POM. Y la verdad es que las variantes que hemos visto cuando uno trabaja con comunidades cerradas, es decir, con comunidades, son muy grandes. No solo culturales, no solo en lo que piensa, sino también físicamente son distintas para algunas cosas, su control. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Y acá, por lo menos en la NUS, yo soy de esta zona sur, pero cuando hablo con gente de Tigre le pasa lo mismo, o si hablo con gente de Morón le pasa igual. Tenemos que ser conscientes de que no trabajamos con poblaciones porteñas, trabajamos con poblaciones de migración interna fundamental y de países limítrofes. Entonces, estas poblaciones son altamente heterogéneas, no son poblaciones homogéneas. Por ahí, a ver, sin que esto signifique ser prejuzgar nada, por ahí si yo trabajo en una zona determinada de Almagro, en Capital, o de Palermo, es más homogénea la población. Pero en Lanús seguro que no, Entre elegir la población del centro de Lanús y de Montechincolo, para ver la diferencia que hay, o yo que vivo en Altebrán, lo mismo, pasa lo mismo. Si voy al centro de la Roquilla es una cosa, si voy a Bursaco es otra. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno ejerce la profesión.
y decían, mi mamá me la daba a mí, y a mí no me hacía mal. Y encima los médicos la culpaban a la pobre madre. ¿Y qué era? Y lo mismo pasó con el té de ajenjo, que la gente dice té de ajenjo. Si ustedes le prestan atención, no dice ajenjo. Dicen ajenjo, porque yo me pasé buscando y después me di cuenta que era el ajenjo. Y decían, no, pero... Y los chicos se intoxicaban, llegaban acá y pues ya las culpaban a la madre, nosotros las culpábamos a la madre. ¿Saben cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia entre una infusión y un cocido. Sí, eso sí lo hemos visto. Una infusión. Una infusión es, hierven el agua, la sacan y echan las hojas. ¿Sí? En un cocido ustedes ponen las hojas y la ponen a hervir. Esa diferencia de temperatura suelta aceites con resina que son tóxicos. Entonces las mujeres, como habían migrado en primera generación y no habían venido a Buenos Aires con la madre, habían venido con su pareja, le preparaban el té, pero en realidad hacían un cocido, no hacían una infusión. Entonces los chicos se intoxicaban. Sí, nos habían contado un caso en Tóxico de una mujer que venía, creo que, no sé si venía del Chaco, que había recibido un remedio casero que se lo daba a su bebé, vino acá al hospital creo que el Casacuna, y bueno, hicieron varias investigaciones hasta que a algún médico se le cayó la idea de que, bueno, era esa medicación que el bebé tomaba que lo estaba intoxicando. Y una vez que se la suspendieron, el bebé mejoró. Pero el uso es sumamente importante, porque con el solo hecho de prepararlo distinto, por ejemplo, ¿para qué se usa? Para aliviar los cólicos intestinales de los bebés. Aliviaba los cólicos intestinales o lo intoxicaba. Bueno, esto uno tiene que estar atento a pensarlo. Porque si viene una mujer y dice, pero yo tomaba esto cuando era chiquito y no me pasaba nada, uno tiene que investigar qué diferencia hay. ¿Por qué? Porque no va a ser que a uno le hace mal y a otro no. Algo pasaba. Bueno, sigamos adelante. Acuérdense que yo les dije, estaba mola parcial, mola completa, tumor de lecho placentario, todas esas entidades. Bueno, yo tengo que saber si una vez que una señora hizo una mola, sea esta parcial o sea esta completa, una vez evacuada la mola, esta señora está curada o no está curada. Resulta que hay un montón de elementos como este, porque el tamaño uterino es mucho mayor que la menorrea. Después lo vamos a ver en detalle. Quistes luteínicos mayores. ¿Saben lo que son los quistes luteínicos? Son los quistes que aparecen en el ovario, por el cuerpo lúteo. Bueno, edad mayor, materna mayor de 40 o menor de 17, 18. La adolescencia también tiene riesgo. Obviamente, si desarrolló alguna de estas cosas. Todo esto me tiene que poner en alerta de investigar bien que no vaya a tener una enfermedad trofoblástica post-estacional. Es decir, que no desarrolle alguno de los tumores, o una mola persistente, ¿estamos claros? Una pregunta, ¿el hipertiroidismo por trofoblástico se va a dar siempre con valores de 100.000? Tiene que ser muy alta, no, con valores bajos no se va. Con 3.000. Excepto que tenga una susceptibilidad propia y tenga alguna, cuando yo digo tara, no quiero decir tara de la señora, quiero decir tara biológica, que haga que sea más susceptible. Pero en general son excepcionales. O sea, por eso se los comento. Lo que es importante de esta charla que estamos teniendo, más allá de todo el panorama, es esas dos clasificaciones que yo le doy. La de mola, cómo se forma, qué son, y ese cuadrito en el que muestro la diferencia entre las distintas entidades. ¿Sí? Esto es lo que se debe hacer normalmente. Yo tengo una señora con una mola. Hacer todos estos análisis. ¿Por qué? Sobre todo, si yo tuve una mola de esta característica. Cuanto más cosas de estas sumen, más seria tiene que ser este seguimiento. Y en algunos casos voy a necesitar también hacer esto que ya es excepcional. Esto es lo común, esto es excepcional. Ahora, esto es cómo se clasifica. Esto es lo que tienen, después que vimos todo eso, cuando clasifiquen, esto tienen que saber. Se lee
Bien. Esto lo encuentran, es más, yo lo tengo, si ustedes lo quieren como bibliografía, yo el artículo se lo doy. Después vamos abajo, se lo paso, y si alguno tiene un pendrive, se lo lleve. Si no, otro día se lo piden, se lo dejo en la computadora a Gustavo. Esta es la clasificación de FIGO. FIGO, que es Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Esto apareció por primera vez alrededor del 2000 y se ha actualizado en el 2015 y esta es la clasificación del 2021 que no cambió desde 2015 a 2021. Sigue siendo aquel tumor estadio 1 como todos los cánceres, digamos. Clasificación primero anatomotopográfica, es decir, si está o no fuera del cuerpo uterino, si cuando se fue del cuerpo uterino sigue estando en el tracto genital, si se fue del tracto genital o si tiene metástasis y ya no hay compromiso en el tracto. Hemos visto con una frecuencia bastante importante que teníamos curva de gonadotrofina positiva y hacíamos las ecografías, incluso en alguna época se hicieron un segundo raspado y no había nada en el útero, no había nada en los anexos, no había nada y aparecía, y de repente aparecía una metástasis en pulmón, por ejemplo, o aparecía una metástasis en hígado. Y bueno, como ven acá, pulmón está en el estadio 3. Los demás sitios metastáticos están en el estadio 4. Esto es gastrointestinal, donde sea, y cerebro. El problema que tienen las metástasis del cerebro es que a veces dan un bajo conteo de gonadotrofina. ¿Por qué dan un bajo conteo? Por la barrera. Ustedes saben que hay una barrera hematoencefálica, las gonadotrofinas, eso es la otra cosa. Si algún día ustedes se enfrentan a una cosa como esta, es más importante, cuando uno no se dedica como especialista a algo, es más importante saber lo que no tengo que hacer que lo que tengo que hacer, para no meter la pata. Es mucho más importante. Entonces, ustedes sepan que cuando se hace dosaje de gonadotrofina, y esto es muy serio porque es caro y no siempre se puede hacer, el dosaje de gonadotrofina tiene que ser gonadotrofina espontánea. Porque la gonadotrofina, a ver si se entiende esto, cuanto más anaplásico es un tumor, esto es para cualquier tumor, no solo para la mola, cuanto más anaplásico es, cuanto menos diferenciado es, menos perfecta es su capacidad de producir las hormonas íntegras, ¿entienden? O sea, va a producir parte de la hormona, pero como es muy anaplásico a veces, tiene un sector de la hormona, entonces tiene que poder medirse todas las gonadotrofinas, sino capaz que me da un conteo bajo, pero porque una parte son fracciones de las gonadotrofinas, porque el tumor no la puede producir por su propia anaplasia de manera completa. Esto quiere decir para todo. Y acá está cómo y de qué manera yo voy a poner una puntuación de riesgo. Porque el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4 pueden tener riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo estos puntos, vean estos puntos, y me da 6 o menos de 6, es de bajo riesgo. Fíjense las cosas que se miden, ¿ven? ¿Las leen desde ahí o no las leen? Por ejemplo, acá, fíjense, antecedentes del embarazo, intervalo en meses. ¿Qué quiere decir intervalo en meses? Que desde que se detecta, por ejemplo, yo tengo un embarazo, fíjense que acá dice, por ejemplo, más de 12 meses. O acá dice embarazo térmico. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tienen más montaje? Porque en realidad es más tiempo de exposición. Entre que yo detecto y que se pudo haber originado hay 12 meses como mínimo. Entonces, eso ya tiene 4 puntos. Y así en las demás cosas. Si ustedes van mirando, y acá abajo de todo, una cosa que ha sido sumamente discutida. Y es, si se usó o no se usó, porque en un momento determinado a las molas las medicaban todas con metotrexato. Y un porcentaje importante de las molas después reaparecían. ¿Y qué había pasado? Habían hecho una selección por presión, como se hace con los antibióticos. Habían sensibilizado a esa mola en dosis insuficiente, y con lo cual después había que utilizar, y se utilizan hasta 6 drogas
es sumamente agresivo. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que se curan en un 90% todas las enfermedades trofoblásticas. No así los dos tumores esos raros que yo les dije. Esos tienen más dificultades. La primera cosa porque no se detectan por por beta, ¿cómo se llama esto? HCG. Sí, porque no producen beta HCG. El tumor del lecho placentario y el tumor epitelioide no producen dosis altas de gonadotrofina. El tumor del lecho placentario, algunas de sus variantes producen lactógeno placentario. Acuérdense de eso. No es sumamente importante para alguien que no va a hacer la especialidad, pero acuérdense lo cómodo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo tengo que a cada uno de estos espacios, acá tiene la clasificación. Voy a tener un estadio 1 y lo puedo tener acá. Pero también lo puedo tener acá o lo puedo tener acá. ¿Entienden? Porque, entonces, ¿cómo hago yo para hacer? Porque se hace así. Yo pongo el N y lo pongo, ¿cómo lo van a ver? Con el número romano, por ejemplo, N2, y al lado va a tener un número. Por ejemplo, 6. Esta es de alto, bajo o bajo. Y debajo. Debajo. Y si yo tengo esto, alto. Y si tengo esto, Ultra alto. ultra. La clasificación es la combinación de ambos, no de uno solo. ¿Está? Esa es la ventaja que tiene esta herramienta. Y esto es una porquería, pero no, a ver si se acercan acá los valores. Esto es una curva que abajo están las semanas y acá la concentración de gonadotrofina. ¿Qué es esto? ¿Qué es? La curva de seguimiento, una vez que yo tengo que tener un primer, ¿para qué es el primer valor que tengo? Porque el primer valor supongamos que me dé 50.000. Y capaz que si ese valor lo tengo en el mes 4 de embarazo o en el mes 3 de embarazo, es casi igual que el embarazo normal. Voy a tener 50.000 en un embarazo normal. Por eso la gonadotrofina no me sirve para discriminar. ¿Entienden? Me sirve. Entonces, ¿qué valor tiene ese primer valor que yo saco en el embarazo? ¿Cómo voy a hacer el seguimiento después? Claro, marca una referencia. Porque no es tan importante si empieza muy alto, sino cómo desciende. ¿Está claro? Entonces, todo el mundo, o sea, esto se hace, ahora se hace con computadora, pero originariamente lo que hacíamos era, cuando venía, esta curva se hacía lo que se llama papel semilogarítmico, en un papel que tiene una escala especial. Entonces, uno pedía el primer dosaje y lo anotaba, tenía una planilla y lo anotaba, lo marcaba, acá, si estaba acá, donde estuviera. Entonces, se evacuaba y después semanalmente se medía el dosaje de gonadotrofina y se iba poniendo en el mar. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Y pasaba esto. Uno tiene un espacio que es una nube, que es donde están los valores que son aceptables, pero va descendiendo, y cómo se pueden desviar las curvas. Fíjense, esta curva nunca descendió, nunca entró en la nube, y esta venía bajando y se hizo una meseta. Estas son las formas de seguir. ¿Entienden? Cuando esto pasa en 3 semanas consecutivas, o esto pasa en 2 semanas consecutivas, yo tengo que estar alerta de que no se esté desarrollando un tumor trofoblástico por gestación. Entonces, si entra dentro de esta nube, Si entra dentro de esa nube, yo tengo que ir mirando cómo desciende. Algunos descienden más rápido, otros descienden más lento, pero están dentro del rango. El problema es, si lo tengo acá arriba, y se mantiene por más de 3 semanas. O si viene bajando por la nube, pero se me estabiliza, y acá no es que aumentó,
Lo que pasa es que tenía que haber bajado. ¿Entienden cuál es la diferencia? O sea, si vos me buscas el valor acá, por eso yo acá necesito 3 semanas. ¿Por qué? Porque acá, cualquier, acá da 10. Acá da 10. Y acá da 10. En teoría, está estable. Está estable, pero la curva tenía que haber bajado. Tenía que haber bajado. ¿Entienden? Claro. En esta semana, ya tenía que haber estado acá. Entonces, eso me hace sospechar. Ahí tengo que hacer todos los otros análisis que ya vimos. ¿De acuerdo de esto? ¿Es queda claro todo esto? Sí. Y, o sea, le hago un seguimiento y puede volver a caer dentro de la nube. Claro, si por ejemplo yo tengo un solo valor, Sí, que y ves que se me está yendo, pero después vuelve acá, ya está. Okay. Lo voy siguiendo y voy mirando. Bueno, vengan a ver acá si quieren ver. Esto es una tabla completa. Esto es una tabla completa. Es una tabla completa. ¿Ven que las velocidades son universales? Así como se ve. Esto porque, como es vascular, un líquido dentro de la misma velocidad. Por eso se forma la vesícula. Es muy perversivo. Ven que ya es macizo. Acá no hay ninguna velocidad. Y tiene áreas de hemorragia. ¿Ven? Que es macizo. Acá no hay velocidad. Y esto es un tumor derecho placentario. ¿Ven que es? Y es muy parecido a la epitelial. Acá no hay estructuras del placenta. Es otra cosa, es un tejido epitelio. Claro, todo normal. Bueno, eso es lo que. A ver si encuentro. Si les interesa un segundo, vamos a ver si lo puedo ver. ¿Por qué le daban metotrexate? Porque lo que habían visto, por ahí contaban, yo pienso y todo. El seguimiento de la enfermedad reumática hasta hace 15 años fue muy anárquico. Cada centro, como tenía pocos casos, usaba esos casos y no se juntaban estadísticas nacionales. Ni acá ni en ningún lugar del mundo casi, excepto en el Reino Unido. Hasta que se empezaron a dar cuenta que era mejor juntar casuística. Bueno, cuando no se juntaba casuística, lo que algunos habían pensado, pero eran cosas muy particulares en N chicos. Los N chicos para enfermedades de este tipo no sirven. N es el número de la muestra. Habían visto que si utilizaban metotrexate tenían menos posibilidad que la mora desarrollara una enfermedad trofoblástica posgestacional. Entonces lo daban profilácticamente. Actualmente no se acepta más. Actualmente, primer punto, después de la evaluación de una mola, lo primero que hay que hacer es conectarse con un centro oncológico y el seguimiento es hacerlo en conjunto. Porque es como cualquier Bayo, que es el tipo que más supo en el mundo, porque fue director general del Centro de Enfermedad Trofoblástica del Reino Unido, que tomaba todos los de Commonwealth, decía, la enfermedad trofoblástica gestacional es el único, en ese entonces, es el único tumor que es curable en más del 90% y además de esto en mujeres jóvenes. Es un crimen no hacer las cosas como hay que hacer. Y no se hicieron muchos años, hasta el 2005, 2006. Entonces se utilizaban metotrexate, actinomicina, otras cosas, haciendo pruebas a ver si bajaba la posibilidad de desarrollo. Y con el paso del tiempo lo que se vio es que es mucho más seguro seguir a la paciente y si aparece un tumor trofoblástica tratarlo ahí. Porque la mayoría de las veces cuando es de bajo riesgo, como se veía ahí, se trata con una sola droga que es el metotrexate y queda muy poco para afuera y si no después ya el tratamiento es sumamente complejo. Y la mortalidad aumenta. Por eso. Porque el tratamiento... Pero eso es como todo, el tratamiento profiláctico tiene que ser profiláctico. No. No. Es como el antibiótico. Yo puedo usar profilaxis antibiótica en cirugía. Sí, cierto. Pero profilaxis, no darle un poco de antibiótico. ¿Está claro? Profilaxis. Una dosis determinada, un tiempo determinado y con una antelación determinada para la cirugía. Y con una razón. Por ejemplo, ¿qué se usa?
Eso es cirugía digestiva. Si yo voy a hacer alguna cirugía sobre el intestino y sobre todo sobre el intestino grueso, voy a tener que hacer determinadas cosas. Pero eso de hacer, o si yo tengo, a ver, una de las cosas que se discutió eternamente, ¿no? Pues si tenés un proceso infeccioso, los procesos infecciosos, por ejemplo, en ginecología, los procesos infecciosos de anexo, hay que tener mucho cuidado si voy a hacer profilaxis o no, porque muchas veces están totalmente bloqueados. Quemo antibiótico al puente, porque nunca va a llegar el proceso. Es más, si tengo que llegar a la cirugía, porque no lo pude resolver. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, si cuento una cosa, se llama. Sí, no hay vuelto. Y mientras puedo hacer una pregunta. Usted dijo que en el tumor derecho placentario y en el otro, en el epitelial, no tenía beta, o sea, no. No. El lecho placentario puede, en la mayoría de los casos, es capaz de producir la no placentaria. Ok, pero si la mujer se hace un test de embarazo. Los tumores de lecho placentario son allá. Por eso, pero la mujer sigue su vida normal y eso sigue creciendo. Claro, por eso cuando vos tenés una enfermedad reumatoidea y la mujer mantiene un sangrado, hace todo eso que yo les mostré. Claro. ¿Por qué se hace así? Porque vos vas siguiéndola y vas viendo. Claro. Incluso hay casos, muchos en ese número de 2000, muchos, insisto, en una estadística muy chica. Lo que pasa es que yo no los quiero embarcar a ustedes con cosas raras, porque esos tumores pueden producirse, por ejemplo, en la perimenopausia. Uh-huh. Y vos decís, si tuvo antecedentes de embarazo y capaz que quedó resto claro. en el endometrio, se producen nidaciones y después desarrollan. Como son tejidos epiteliales, claro. Son difíciles de llevar. Por eso es tan difícil catalogarlo todavía. Yes. Hay un